gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Demente, y para los que llegaron aquí sin haber escuchado el episodio pasado, te recomiendo darle pausa a este episodio, ir al episodio pasado y escucharlo, porque esta es una continuación del episodio pasado donde hablamos sobre la sombra, cómo integrar la sombra en nuestras vidas y cómo nosotros proyectamos la sombra en los demás. Todo esto por supuesto desde una mirada de espiritualidad. Básicamente esto es una continuación donde vamos a ir un poquito más en profundidad de la sombra y lo vamos a integrar en crianza respetuosa o crianza consciente. Si no eres padre, de todas formas es una información súper valiosa porque lo podemos aplicar tanto en nuestros hijos como en nuestras parejas o en socios, y si eres padre, pues estoy segura que esta información te va a encantar y te va a servir mucho en tu proceso de maternidad o paternidad. Así que mil gracias por darle clic a este episodio de nuevo y empecemos. Mira, a ver, recuérdate que el ser humano está programado para sobrevivir. O sea, Uh-huh. la función básica del ser humano Es es supervivencia. preservar tu existencia, De ¿verdad? acuerdo. ¿Y cómo preservas tu existencia? Protegiéndote, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh, Protegiéndote de uh-huh. los depredadores físicos y los depredadores emocionales. Ajá, y Entonces, mentales. el ser humano va a elegir siempre escapar de las realidades Uh-huh. que lo amenazan. Y la realidad que vivimos hoy en día en el mundo, en nuestras familias, en nuestros círculos sociales, era lo que tú y yo hablamos un poco, el mundo, y en la medida que uno crece y se va volviendo más adulto, pues pareciera complejizarse todo, ¿no? O sea, pareciera que los problemas de antes ya no existen, se veían pequeños y hoy en día todo es como grande, ¿no? Sí. Y los jóvenes, ya la gente no se muere de viejos, sino se mueren los jóvenes, o sea, todo es como una situación como que parece muy caótica, y entonces inconscientemente buscamos no conectar, no saber, no me digas nada, no quiero que me digas nada que me ponga mal. Oye, voy a llegar tarde, mejor llego a mi casa cuando ya mis hijos se bañaron para evitar Uh-huh, todo este problema de uh-huh. mandarlos a bañar y que se alisten para cenar. Es decir, busco consciente o inconscientemente preservar mi salud mental, preservarme en calma, preservarme en el 5% de conciencia luminosa que quiero tener de mí. Uh-huh. Sin embargo, ese no es el propósito de la existencia, ¿no? De Ese no es el acuerdo, propósito profundo del de alma. acuerdo. Ese no es el proceso evolutivo del alma. Ese es Ese es el, el proceso de supervivencia, más no evolutivo, no de Claro, y creación, nosotros, sino... claro, esa era la historia del mundo antes de que el ser humano existiera con un lóbulo frontal y con una conciencia, Uh-huh, porque los animales no tienen esa parte prefrontal que tiene el ser humano. Entonces, esta historia, este darwinismo, pues se ha ido mutando porque el animal ha ido evolucionando en el hombre. Y entonces, yo te lo digo porque esa conducta que tú tienes, que tú dices, yo sé, yo lo vivo, yo me tapo los ojos, yo no sé qué, pero no eres tú, es es nuestro programa para preservarnos. de Entonces, acuerdo. si tú sabes y eres consciente de que te es muy fácil ver hacia otros lados, anticípate y entonces dices, ok, ¿cuáles son los espacios de mi vida que yo siento que están más caóticos o más cargados? Porque esos son los espacios que tú estás jugando y que más información te están trayendo. De acuerdo. Porque tú puedes, por ejemplo, decir, ay, ¿sabes qué? Voy a poner mi automático para descansar un poco más en el trabajo. Uh-huh, Entonces, vamos a suponer, tú buscas a los niños a las 3 4 de la tarde y tú dices, ok, Valerie, estás yendo a buscar a tus hijos, tómate un café, voy a estar muy despierta, voy a tratar en lo posible de silenciar el celular, voy a prometerme no agarrar el celular mientras esté con ellos, voy a conectarme, voy a preguntarles cómo les fue, pero voy a realmente escuchar sus respuestas, voy a realmente estar aquí para ellos cada instante empieza a poner tiempo. Si cinco te sirve, minutos, 10 empiézale a minutos. poner tiempo. Yo hoy voy a conectarme concentradamente 35 minutos con mis hijos. Dice que 5. Vamos a ver. Bueno, o sea, lo que te quiero decir es que puedes ayudarte con técnicas concretas, no importa. Porque esto, yo te lo decía, esto es un músculo, esto es una Sí. práctica, esto es una elección.
Hay gente que ya lo tiene, y te lo voy a decir como lo dice Shefali. Shefali tiene integradísimo el tema de crianza consciente porque tiene 20 y pico años haciéndolo. Claro, Yo tengo integradísimo el tema de estar presente porque tengo 20 y pico años haciéndolo, pero cuando empecé no era así. claro, de acuerdo. Cuando empecé no era así. Yo te puedo hoy en día hablar de crianza consciente, mis hijos, uno va para 13 y uno va para 15. Claro, Y traté de ponerlo en práctica cuando yo ni siquiera sabía que existía la literatura para eso. ¿Por qué? claro. Que quise darle a mis hijos lo que no me dieron a mí, no en material, sino en Sí, sí, sustento, en alimento emocional, ¿no? sí. Entonces, yo hoy tengo más historias que contarte, pero también más caídas que contarte. Entonces, ocurre igual. No pasa nada si te distraes cuando te pusiste el tiempo, pero entonces mírate distrayendo. Claro, claro, claro. Sé testigo de tus programas automáticos, tanto cuando te distraes, ¿me explico? Porque cuando tú estás presente, tú no necesitas estás ahí, no necesitas que te cuenten o sea, ¿cómo te digo? Que te lleven la cuenta. La estás llevando tu programa automático, porque al final, ¿qué es tu programa automático? Tu ego, tu identidad, tu personalidad. Tu ego es el que domina. Y a ti te interesa al ego no le interesa que lo desplaces. Al ego, tú necesitas reafirmarte todas las noches antes de dormir que quien se acuesta al lado de tu marido es la Valerie que tú conoces, ¿verdad? Ujú, de Porque acuerdo. La Valerie que se cuestiona, la Valerie que se pregunta, la Valerie que quiere hacer las cosas diferentes, oye, trayera consecuencias distintas, ¿no? O sea, para todo el mundo. Entonces, eso es lo que hace nuestro ego. Nuestro ego nos protege de las amenazas. Ujú, Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te es más fácil distraerte? Porque la presencia con tus hijos te va a hacer conectarte con sombras que te van a doler, claro, que te van a doler. Pero entonces volvemos ahí a hablar de de la funcionalización del dolor, porque el dolor es una fuente de crecimiento. No la única, ojo, no que solamente crezcas cuando sufres. claro. Sí, lamentablemente es así. Y te voy a decir algo, y otro tema que yo trabajo mucho, me apasiona y es parte de lo que me esfuerzo fuertemente en aprender, es el tema del bien morir. Y al final de la vida se va apagando de acuerdo a cómo tú la fuiste viviendo. Mientras más sombras tienes y mientras más sombras no integraste por negación, es mucho más difícil despegarte de este plano, porque tú necesitas la existencia para proyectar tu sombra. Entonces tu alma no quiere irse de este plano, se apega a este plano porque siente que no avanzaste. Oh, qué Entonces la interesante. muerte es más complicada, la muerte es más complicada. ¿Quién no se quiere ir rápido, no? Sí, Cuando te toca sin irte. sufrimiento, Claro, exacto. sin sufrimiento. Entonces, la sombra te va a hacer ruido toda la vida y va a levantar la voz bien alto en tus últimos años de vida. Entonces, y es muy importante tenerlo en cuenta, no para que le tengamos miedo a la muerte ni al final de nuestras vidas, sino para entender Que en el proceso tenemos que integrar sombra. la sombra está para hacerse amiga nuestra, o sea, la sombra Sí, está para dictar mi camino. La sombra está para decirme cuáles son las partes de mí, cuáles son las filtraciones que yo no estoy aceptando para en un futuro arreglarlas. ¿Me sí, explico? Y sí, arreglarlas en el idioma humano es integrarlas. En sí. la casa es arreglar, en el ser humano es integrarlas. ¿Me explico? Entonces, bueno, las integras con práctica, las integras con compasión, las integras con ese adulto testigo que te dice, mira, sí, quieres huir hoy de tus hijos porque no te quieres sentir que no eres la mejor mamá del mundo para ellos. Sí, estás regañando a tu hijo, pero en el fondo eres tú la que te sientes sola. Es decir, el adulto, la voz del adulto que yo activo en mí, tiene que educar a ese niño herido que se ha transformado en un monstruo llamado ego y personalidad. Ujú, Esa práctica constante de permitir que ese adulto digno entre en mí, en esa voz, me va a permitir ser un adulto que se vincula con el mundo y con la gente de una mejor manera. Ya no tanto desde las sombras, porque las estoy viendo, las estoy reconociendo, sino desde una sombra ya integrada, y eso se llama sí. sabiduría. Eso es sabiduría. Cuando tú has logrado integrar los aspectos de ti Que que es un rechazabas. mundo que has rechazado, al final los conviertes en una parte de ti luminosa.
¿Me explico? Joyce, eh, ¿qué opinas tú cuando pasa mucho que tenemos de pronto un hijo, bueno, o los tres o los dos, o no importa la cantidad de hijos que tenga cada persona, que tiene situaciones que se le está presentando en el colegio, que se le está presentando en la casa, y, ok, voy a ir de frente. Yo personalmente pienso que detrás de un niño que tiene problemas, tanto en el colegio como en la casa, como de comportamiento, como puntos suspensivos, son problemas que, o sea, que probablemente primero tienen que ser resueltos por los padres antes que llevar al niñito a un psicólogo para que él resuelva su propio problema, sobre todo cuando son niños menores de 7 años que todavía están desarrollando su conciencia. Y que probablemente el niño está proyectando situaciones de los padres, que no está sabiendo cómo comunicar de otra forma más que con una situación de comportamiento. ¿Qué opinas tú de esto? O sea, porque, a ver, no estoy para nada en contra de los psicólogos infantiles, pero para nada, siento que cuando son necesarios son súper necesarios y son una increíble ayuda en los procesos de nosotros los padres. Eh, pero yo personalmente pienso que el problema no necesariamente lo tiene el niño. No necesariamente lo tiene el niño. Muy probablemente haciendo un trabajo nosotros personal podemos ayudar al niño en muchos procesos que el niño está pasando antes de ir a trabajar con el niño. No sé qué piensas tú de eso. Ok, mira, los niños tienen necesidades muy básicas, que son el reconocimiento, la valoración, el alimento, por supuesto, ¿no? Pero las necesidades del niño es Ujú. ser vistos, ser reconocidos Ser y amados. ser amados, ser respetados en su esencia. Esas son las necesidades de los niños. Ujú. Cuando un niño tiene comportamientos, recuérdate que el comportamiento de un niño es la alarma de que algo no está bien, De acuerdo. pero el comportamiento no habla de que el niño en esencia no esté bien, sino de que hay algo de esas necesidades que no están cubiertas en el niño. Es como, como la primera alarma, ¿no? Cuando de repente tú pones una torta al horno y la torta en realidad se hace a los 45 minutos, pero tú ya desde el minuto 43 vas poniendo varias alarmas para que no se te queme, no se te pase de cocción. Bueno, el comportamiento de un niño son las alarmas que te hacen ir un poco más allá para evaluar si realmente el niño está teniendo sus necesidades básicas cubiertas. Ahora bien, no todos los padres están listos para entender cómo funciona la crianza consciente, pero tampoco no todos los padres están listos para entender que las manifestaciones conductuales de los niños tienen que ver con sus propias situaciones Sombras. no resueltas, ¿ok? Con sus sombras. Entonces, a veces un psicólogo infantil, y de hecho un psicólogo infantil responsable, siempre abordará sesiones con los padres, siempre. ¿Por qué? Porque puede funcionar muy bien como puente para la comprensión de qué es lo que le está pasando al niño en cuanto a necesidades, qué es lo que no está teniendo el niño que tanto necesita y cuáles son las modificaciones o las cosas que los padres deben comprender para ser modificadas y no ser depositadas o proyectadas en los niños. Entonces, sí pienso que puede ser de valor importante el tener un acompañante que pueda estar en una posición neutral, ¿no? Pedagógica y que esté muy bien capacitado para poner orden a esta situación. Eh, no concibo lidiar con un niño sin lidiar con los padres, mucho menos a esa edad, ¿ok? No siempre tú como padre lo que crees que está fallando de ti es lo que está fallando de ti, porque al final tú te estás juzgando con el mismo filtro con el que estás viendo la realidad. Y Claro, de para eso a acuerdo. veces nosotros como padres necesitamos ese referee, necesitamos al terapista, somos nosotros los que necesitamos. Ujú. Me suena con mucho mayor sentido que cuando un padre tiene una situación de dificultad con un niño, con uno, con los tres, con los que sea él o ella los que busque ayuda.
más que Ujú, poner al niño a un terapista pensando que el terapista va a corregirle el comportamiento al niño. ujú, Porque al ujú. final tiene que ver con nosotros y tiene De que ver cómo acuerdo. nos relacionamos con el niño y qué le estamos dando y qué no le estamos dando. Porque porque tú sabes cuántas veces nuestros hijos salen del colegio y les preguntamos cómo te fue y no los estamos escuchando. Sí, sí, de acuerdo, total. O les decimos, o por lo menos nos dicen que comieron con tal y cual amigo, pero nosotros como estamos emperrados porque somos amigos de la mamá de Juanito y la mamá de Pepito, no, pero papito, yo quiero que tú te sientes mejor con tal y cual, cuando el niño de repente ni siquiera tal y cual lo ven, lo saludan o lo validan. Entonces, Claro. es muy probable que ese niño que está teniendo su mundo patas para arriba, porque lo está teniendo inclusive para él mismo, el niño esté carente de reconocimiento, se sienta poco digno, se sienta no querido. Entonces, al final, su comportamiento es la manifestación no verbal, porque al final el niño no tiene la capacidad intelectual de ir al papá y decirle, mira, papi, lo que pasa es que tú me preguntas cosas que tú no me Y no me escuchas y escuchas. no me escuchas. O, ¿sabes qué, papi? Siento que no me ves por quien soy. O, ¿sabes qué, papi? Me siento ignorado por ustedes. El niño no tiene esa capacidad de racionalizar lo que tiene. Y él en Entonces, ese momento empieza a crear su propia sombra a partir de esos comportamientos que nosotros estamos teniendo con ellos, porque no lo van a verbalizar, no lo interiorizan, sencillamente se vuelven niños, o sea, que empiezan a crear este unworthiness o esta falsa de, ¿cómo se dice? Como falta sí, de que merecimiento, no porque, se creen dignos, exacto. claro, claro, porque pues si mis papás yo no me siento merecedor del cariño, de la atención de mis papás, pues no soy merecedor de nada, Claro, ¿no? claro. Entonces, al final, el niño está buscando cubrir esas necesidades en los otros espacios fuera Ujú, de su casa. ujú, Entonces, el niño, por ejemplo, quiere ser visto, pero lamentablemente escoge conductas, por ejemplo, que lo llevan al director del colegio, porque el niño lo ujú, está ujú, haciendo, o el ujú, niño de ujú. repente, la mayoría de los niños bullying son niños que se sienten muy solos, niños que se Ujú, sienten ujú, muy ujú, desplazados, niños que se sienten muy chiquiticos y no ujú, vistos y necesitan humillar a otro niño y ujú, ponerlo al mismo nivel para ellos poderse sentir un poquito superior. Yo toda la vida se lo ujú, decía a mis hijos, si alguien se mete con ustedes, tengan compasión, ujú. ¿no? De acuerdo. Pero, porque de alguna manera este era un lenguaje que en mi casa se manejaba natural, pero no es natural que los niños lo comprendan naturalmente. ¿Me Claro, explico? claro, O claro. sea, entonces a nosotros como padres nos falta tanto, tanto, tanto por conectarnos con nosotros mismos para pedirle a un niño que se conecte con comprensiones cuando nosotros no lo estamos haciendo, que entonces es difícil. Ahora, esa preocupación que tú me dices a mí, y al final nosotros estamos creando sombra en los niños, ese es el camino natural de evolución. Ahorita con los temas de crianza, la crianza respetuosa, la crianza consciente o la crianza positiva, que no me gusta, me choca ese nombre, pero con distintas corrientes de crianza, la idea es que la intención es ir a un mundo más evolucionado donde esa sombra no sea un camión de 2.000 millones de kilos sobre Que le nosotros, tiramos encima. sino que, claro, aligerárselo a nuestros hijos porque nosotros estamos resolviendo nuestro paquete. Sin Claro. embargo, no quiero que la preocupación de un padre sea, oye, tengo que hacer esto para no llenar a mi hijo de sombra. No, 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 no. Primero resuelve Lo tu tuyo. tema, porque al resolver tu tema, tú le estás abonando la respuesta natural de la vida, es que tu hijo va a tener menos carga. De acuerdo. Entonces, no pienses, no corrijas o no integres tu sombra. Por supuesto que lo haces por tu hijo, pero lo estás haciendo al principio por ti. Y Ujú. lo estás haciendo al principio por ti porque tú quieres ser una mejor persona. Y una mejor persona se va a ver reflejado en tu rol como madre, en tu rol como esposa, en tu rol como jefa, en tu rol como todo. Es decir, Y vivir con más livianez. es una pieza dominó. ¿Me explico? O sea, pero no porque yo voy a meterme en un curso de autoayuda para entonces evitar que mi hijo acumule sombra. No, no, no. No. Esa es la construcción natural de tu hijo para que Sí, sea de acuerdo. su propio GPS para su propio despertar. O sea, Sí, sí, sí. Sí, tiene que ser simplemente para ti y por ti, sí. porque eso se va a ver reflejado en tus hijos. Y si nos vamos al concepto más álmico, pues al final nuestros hijos o su alma escogió nuestra alma para evolucionar. Así es.
Así es, basado en lo que nosotros completamente. podíamos tirarle encima de mierda. Completamente, completamente, porque estás cogiendo al mejor maestro para que siembre, perdón, para que siembre en ellos todo eso que ellos luego necesitan resolver. Claro, Fíjate que en una situación de familia, tú puedes tener dos o tres o cuatro hijos y cada hijo va a tener una lectura de eso que se vivió diferente. ¿Qué total. significa? Que cada uno está siendo grabado o cada uno está grabando en su sombra lo que le va a servir luego como GPS para ellos resolverlo. Sí, sí, O sí, sí. sea, hay situaciones familiares donde de repente se vivió, imagínate tú, una escasez económica y un niño graba, por ejemplo, el tema escasez y el otro graba, tengo miedo a que papi y mami se divorcien, no lee lo de la escasez y graba una dificultad en los vínculos de sus padres, por ejemplo. Emocionales. Entonces, cada niño es grabado, cada niño es marcado por información diferente que ellos en su alma lo tienen escogido como camino. O sea, Sí, eso ni siquiera está en tu control, sí, ¿no? de acuerdo, de Entonces, acuerdo. la preocupación, la palabra no es la preocupación, sino la atención tiene que estar en nuestros programas inconscientes, porque al atenderlos, todo va a ir mejorando, o sea, todo va a ir mejorando, porque la proyección es inevitable Sí, y si es la una proyección es ley, o inevitable, sea, es una ley es como la ley de la gravedad. y además, te digo, las sombras están ahí, es el 95% de nuestros programas inconscientes son los que determinan nuestra personalidad. ¿Me explico? Es lo que Sí, lo que el ego está enmascarando para que tú no descubras. de Porque en la acuerdo, medida que tú descubres más tus programas inconscientes, tú vas desmantelando el ego. Es claro. así como desmantelas el ego, es así como desmantelas la máscara, es así como se desplaza esa careta que no eres tú, Sí, ¿no? que te Eh, pusiste como a exacto, partir de los 8 años por ahí. exacto. Es así como vas de las polaridades hacia el punto cero, transitando toda esa basura que te dijeron que no era buena mostrarla, pero es parte de ti. La verdad Sí, que sí, es parte. Y si tú, mira, tú misma me dijiste algo antes, todo lo que nos enseñaron que es malo siempre tiene también un sentido positivo. Fíjate tú que yo toda la vida tuve un carácter muy fuerte y por supuesto que siempre lo taché de lo más vergonzoso de mí era eso. Sin embargo, eso me ayudó a tener una personalidad que nunca nadie se metió conmigo. O sea, la ujú, verdad que yo jamás fui bulliada, ¿por qué? Porque ese carácter fuerte, ese temple seguro, aunque yo por adentro fuera una niña muy vulnerable, me hizo de alguna manera que la gente me respetara. ¿Me y en ese explico? momento te sirvió. En ese momento me sirvió. Entonces, lo que te quiero decir es que si nosotros tenemos un hijo de mal carácter, pues bueno, nosotros podemos enseñarle las consecuencias naturales que van a tener de sus explosiones, ¿no? O sea, yo tengo un hijo de carácter fuerte y cuando, por ejemplo, reacciona fuerte conmigo o me grita, yo le digo, bueno, yo espero que si tú reaccionas así con tus amiguitos, te vas a dar cuenta que a ningún amiguito le va a gustar. Claro, Pero él no lo va a entender así, hasta que lo va a entender cuando las consecuencias naturales de su conducta le lo enseñen que tiene lleven, que controlar su carácter. de acuerdo, Explico, pero en este momento le puede estar sirviendo para que no se metan con él porque saben que el niño se va a defender. de acuerdo. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, Entonces, todo tiene su doble mirada. sí. Joyce, qué conversación más rica, más enriquecedora. Yo puedo, te lo juro, quedarme una hora más hablando contigo aquí, profundizando más y además que un tema te lleva al otro y nada, en verdad que es súper enriquecedor, espectacular. De nuevo, mil gracias por este espacio que nos estás regalando a todos, pues a mí que estoy teniendo la conversación contigo y a todos los que te están escuchando. Estoy segura que esta es la segunda, pero no la última. Me encanta. Y Gracias por invitarme a tu casa. Y quisiera cerrar con un mensaje muy importante que nosotros como seres humanos y como padres, sobre todo, tendemos a pensar que cuando fallamos en hacerlo mejor en un momento determinado, la vida nos va hicimos mal, bueno, no quiero decir lo hicimos mal, hicimos lo que sabíamos hacer mejor en ese momento y siempre podemos hacerlo mejor en la medida que sepamos más, ¿no?
cada instante es una oportunidad que nos abre la vida para hacerlo mejor con nuestros hijos. Ujú. Y si en ese instante no supiste hacerlo mejor, el otro instante, el instante que le sigue, te brinda otro Oportunidad. espacio para hacerlo. Entonces, ni se culpabilicen si no lo pueden hacer mejor. Yo creo mucho siempre en el poder que tiene la comunicación con los hijos. Y yo muchísimas veces he perdido los estribos con mis hijos y los he gritado y los no sé qué, pero yo voy y les pido perdón y les digo, mami tuvo un mal día, mami se sintió que, la verdad que se sintió atacada por lo que escuché de ti, pero es un problema de mami, no tuyo. Yo creo en eso, yo creo en eso, porque un instante de conexión real y verdadera con nuestros hijos, en ellos Me acabo de erizar. yo creo que borra, y si no borra, por lo menos repara. Esta es la mejor palabra, no borrar, porque al final no nos interesa borrar lo que hacemos mal, pero sí reparar, ¿entiendes? Lo que en su momento hirió a nuestros hijos. De acuerdo. Fíjate tú la visión, y te cuento un ejemplo muy cortico, porque ya tu público pues, va a estar cansado, pero hace poco yo llevé a mi hijo a un parque, ¿no? De toboganes de agua Ajá. con un amigo. Y yo, la verdad que no me llevé traje de baño, ni mi plan era, sino mi plan era como estar ahí Acompañarlo. acompañándolo, pero por cualquier cosa que pasara. Ellos, entonces yo me busqué una sombra, pero hacía muchísimo calor. Yo me fui en un mono, en un mono y una camisa, y yo estaba súper acalorada. Y ellos estuvieron 6 horas en el parque de agua, no pararon, no, ¿sabes? Se montaban, bajaban. Y cada vez que pasaban por las piscinas me veían o en el momento de comer y claro, mi hijo siempre me veía en la sombra, Ajá. ¿entiendes? O leyendo o hablando por teléfono, lo que sea, pero siempre me veía en el mismo lugar y entonces cuando llegamos a la casa, yo ese día tuve muchísimo calor, tenía muchísimo dolor de cabeza, Claro. me quería ir a mi casa a trabajar, pero bueno, lo estaba haciendo por mi hijo y entonces llegamos a la casa y cuando apago el carro, yo hago así como un suspiro y digo, estoy agotada, digo así. Y mi hijo me dice, ¿pero de qué? Si tú no hiciste nada, me dice así. Yo me puse fúrica, fíjate tú, fúrica, 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 porque estaba que me quería tirar en la cama a dormir. Primero me quería echar un baño porque me habían sudado hasta los pies. Claro. Y me sentí que lo que me había dicho mi hijo era como que si no, te digo lo que me sentí, esa fue mi interpretación instantánea de que mi hijo no valoró las seis Ujú, horas que estuve ahí, no ujú, lo puedo creer, qué mal agradecido, etcétera, ujú. etcétera, etcétera. Pero entré a la casa y cuando entré a la casa, porque la verdad que me puse tan brava que quería ver qué pasó ahí, ¿no? O sea, qué pasó. Y dije, mi hijo tenía razón. O sea, desde la mirada inocente de mi hijo estuvo 6 horas montado en la piscina, subiendo al tobogán, tirándose, subiendo, tirando. Y cada vez que me veía, yo no hice lo que él hizo. De que en su mente sencilla, plana, dice, ¿qué hizo mi mamá? Mi mamá estuvo en la sombra, sentada, leyendo un libro o hablando por teléfono. Mi mamá no Sí, hizo lo que yo hice, sí, ¿sabes? Entonces, la mirada inocente del niño que habla de una realidad muy desnuda y luego la interpretación de un adulto diciendo eres un mal agradecido, todo, sí, pero entendí que él no hizo nada malo. Él me expresó lo que él vio. Mamá, claro, tú no te tiraste 200 millones de claro, veces en el claro, tobogán, claro, ni subiste las escaleras, ni hiciste la cola, tú estuviste en la sombra. ¿De qué claro, estás cansada? claro. ¿No? Pero fíjate cómo reaccionamos nosotros. Y ese fue para mí un ejemplo clarísimo de cómo constantemente estamos reaccionando los padres frente a todo lo que nos dispara de nuestros hijos. Y fíjate que es sencilla la mirada de él, ¿no? O sea, Sí, entonces, sí, es básica. cada instante, si en ese momento yo me puse fúrica y reaccioné, si ya me doy cuenta de lo que sucedió, siempre puedo acercarme a donde él o a donde un hijo y decirle, ¿sabes qué, papito? Disculpa que mami te haya hablado fuerte, al principio sentí que tú no valoraste esto, pero ¿sabes qué? Tienes toda la razón, mami no subió 2 millones de veces a tirarse el tobogán, el que debe estar cansado eres tú, papito, tienes toda la razón. El que tiene que estar cansado eres tú y mami ahorita se va a poner a hacer lo que sea. Lo que quiero decir es ponerte al nivel del niño y comprender lo que te comunicó. ¿Me Claro, explico? Joyce, pero, y no para entrar más en profundidad y alargar más, pero sí hay algo aquí que como que me brinca y es,
al final, pues también, a ver, de pronto una razón por la cual tú brincaste o te trigger o te disparó la situación es porque tu objetivo era poder, entre comillas, o sea, que tu hijo valorara el hecho de que tú estabas pasando ese tiempo con él, ¿no? O sea, que tú estabas haciendo algo para estar en un espacio donde lo estás acompañando, ¿no? Y de repente llegas a la casa y tu hijo desvaloriza lo que tú originalmente querías cumplir como objetivo, ¿no? Que era poder estar ahí, o sea, para él tú no hiciste nada, para él, ¿para qué fuiste? ¿No? O sea, fue un poco como la forma como tú lo tomaste, ¿no? O sea, tú no... Claro, o sea, para mí fue, o sea, pero ¿quién necesitaba la gratificación? La necesitaba yo. Tú, exacto, Claro, entonces exacto. la respuesta de él la sentí como ingratitud. Claro, total, Pero, total. Te pero, dio a pero la no, herida. O sea, te dio a claro, la herida. O sea, no el hecho de que no esté validando el hecho de que no estés cansada. O sea, eso vaya y venga, después tú lo resuelves. Pero te dio a la herida a ti, por eso tú claro. reaccionaste. Tocó, ¿qué tocó? Tocó mi poco valor, porque tocó, fíjate tú, el valor, porque yo perfectamente, mi adulta Joyce, ¿qué debió haber dicho mi adulta Joyce en ese momento? Joyce, ¿no? Decirme a mí, Joyce, lo que estás necesitando de repente es el gracias o lo que estás Ajá, necesitando es que te agradezcan el valor agregado de ajá, acompañarlos. ajá, ajá, Sabes ajá, que ajá. lo necesitas tú, la verdad que pasaste todo el día aquí con tu hijo, lo hiciste muy bien, pero fue un acto de amor, no necesitas más nada, lo estás De haciendo un acuerdo, acto de amor con tu hijo. de Entonces, acuerdo, si la adulta Joyce le dice a esa niña herida que se disparó, de acuerdo. está bien, porque lo hiciste desde el amor. O sea, el quien hace un acto de amor no necesita el La gracias, gratitud, no exacto. necesita. Si tú le das un abrazo a un niño y se lo estás dando porque te nace del alma, tú no necesitas Que ni te lo siquiera que el devuelva. niño te devuelva el abrazo para tú sentir que eso está entregado y esto es genuino. Claro, Entonces, ¿quién se dispara? Se dispara la niña herida. claro, obvio, obvio, Claro, obvio. Pero es válido, Joyce. O sea, es es válido. válido. Claro que es válido. Lo que te quiero decir es que es en ese momento o a posteriori o previo donde tenemos la oportunidad de que nuestro adulto interno intervenga, porque sabemos que, o sea, nos anticipamos. Ahí te vuelvo a hablar de anticipar. Si yo sé que mi niño herido está todo el tiempo reactivo, cada vez que mis hijos me digan algo, yo Va a simplemente tengo que, reaccionar. claro, o sea, tengo que anticiparme a que quien está dando la respuesta es esa parte de mí Ujú, herida, preocupada, ujú, ujú, angustiada. ¿Me explico? ujú. Entonces, por eso es tan importante trabajar con nuestras sombras para que nuestras respuestas emocionales con nuestros hijos sean más equilibradas, Ujú, estén polarizadas y ujú. estén alineadas con quiénes son ellos, porque De acuerdo, al final yo le quiero dar a ellos la mejor versión, la versión más equilibrada de mi rol de madre. de acuerdo, No, de ni siquiera acuerdo. la más luminosa, ni siquiera Más la más balanceada. luminosa. Porque si yo soy una madre, por ejemplo, que nada más le quiero demostrar a mis hijos que soy exitosa, que tengo trabajo, que yo siempre estoy feliz, los niños no van a saber qué hacer un día que no consigan trabajo. O Claro, los niños no van a saber qué hacer el día que se sientan tristes, porque, oye, mi mamá nunca se lo permitió. Entonces, claro. no me interesa mostrarles una versión irreal de una madre, me interesa mostrarles una versión real. Por eso yo creo tanto en el poder de la comunicación con mis hijos. Yo la he cagado y la cago todos los días de mi vida, pero recurro a la comunicación con mis hijos y De recurro a mi acuerdo, propia comunicación interior y yo de verdad cuando lo practicas, ya llega, lo integras, es como el de músculo que acuerdo, no tienes, claro, sacas de músculo acuerdo, del músculo de acuerdo, y cada vez más tus reacciones disminuyen. de ¿Por qué? acuerdo, Porque ya estás amaestrando tu programa automático, de acuerdo. estás desmantelando el ego y así funciona. Y maternizando a tu niño interior, que después Así es, volvemos a ese concepto así también, es. todo amarra uno al otro. Joyce, mil gracias, de verdad, me encantó esta conversación, qué rica, qué enriquecedora y qué, o sea, evolutiva. De verdad que mil Me gracias alegro y mucho porque espero que tengamos millones de más. siempre es importante cuando uno enseña, sigue aprendiendo. Así que te Total, agradezco a ti el espacio. total. Un abrazo inmenso, mi Valerie querida. Cuídate. Igualmente, un Ay, saludos abrazote. a tu super audiencia. Qué bueno que sigan creciendo con todo lo que
tan bonito y Y de que corazón. además te quieren mucho. Yo sé que te quieren mucho porque me han dado mucha buena retroalimentación del último episodio que hicimos. Tan bello. Bueno, ya vuelvo. A partir de, creo que ya pronto me reactivo en las redes sociales. Y Ok, de todas formas, mientras tanto, dejo tu cuenta para los que están escuchando este episodio y vayan a revisarla porque de verdad que hay un contenido espectacular ahí. Y no nos prives más de ese contenido tuyo porque es muy enriquecedor. gracias, Nicole. Un abrazote grande. Un Cuídate. abrazote, te quiero. Igual. Bye. Beso, chao.